la autoestima? Yo sé que a lo mejor muchos se lo preguntarán, algunos ya la sabrán, ¿no? O tendrán su propia definición. Pero en pocas palabras, pues la autoestima es nuestra valoración, nuestra percepción o juicio que hacemos de nosotros mismos, en función, bueno, de la evaluación de pensamientos y experiencias que hemos ido como adquiriendo a lo largo de nuestro crecimiento, ¿no? La autoestima, pues claramente se va desarrollando de acuerdo a nuestra interacción humana que vayamos teniendo. Y bueno, esta está configurada por factores internos y externos, ¿no? Los internos, pues podrían venir siendo como el individuo con sus conductas, sus creencias, y el área externa podrían ser como aquellos mensajes que se nos transmiten por parte de la sociedad, ya sea verbal o no verbal, ¿no? Justo para arrancar, vamos a hacer este breve ejercicio, ¿no? Y no necesito que tengan pluma ni papel, ¿no? Solo mentalmente podremos hacerlo, respondiéndonos las siguientes preguntas, ¿no? Si te pudieras ver desde fuera, ¿qué pensarías de ti? ¿Qué te dirías? ¿Qué admirarías? ¿Y qué harías por ti? La vergüenza y la autoestima. Bueno, la vergüenza es el miedo que tenemos a mostrarnos tal como somos, ya que podemos correr el riesgo de no ser aceptados. Es carecer de la confianza de ser dignos, de ser amados tal cual somos, ¿no? En esta parte, eh, me gustaría hacerles ver que muchas veces la vergüenza sí es un factor muy importante dentro de nuestra autoestima. ¿Desde qué momento? Bueno, desde que somos pequeñitos, ¿no? Y ahorita vamos a entender un poquito más por qué. Dentro de la vergüenza está una que es funcional y una vergüenza disfuncional. Y un poquito como para que ustedes lo puedan ver, la vergüenza funcional es necesaria para nuestro comportamiento en la relación a los demás. Y la vergüenza disfuncional es un indicativo de baja autoestima que implica desamor a nosotros mismos, ya que deriva de mensajes negativos recibidos desde nuestros padres y de otras personas que son significativas para nosotros o para nuestra vida, ¿no? Aquí algo muy importante a considerar es que, si bien es cierto que este déficit de autoestima, como algunos lo podrían llamar, pues deriva de aquellos mensajes, ¿no? Como bien lo dicen, negativos que recibimos. Y bueno, esto nos lleva a percibir que nuestros sentimientos o necesidades, pues automáticamente pues, no son aceptables, ¿no? Ante la sociedad o en nuestro entorno. Y bueno, no se trata solamente como de seguir culpando o reprochando, sino de a veces asumir la responsabilidad de nuestra vida. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque muchas veces sucede que al llegar a la edad adulta, seguimos como reprochándoles a nuestros padres o culpándolos también de todas esas frases, palabras que a lo mejor nos marcaron mucho de pequeños. Sí, cuando somos pequeñitos, pues bueno, claramente depende mucho de cómo se nos va formando, pero también conforme vamos creciendo, pues nosotros podemos ir dejando, ahora sí que haciendo como esta paz, ¿no? Con nosotros mismos y reconciliándonos. Cuando somos también como muy críticos con nosotros mismos, pues llegamos a vivir amenazados, tanto por el juicio de otros, pues muchas veces también internamente por nuestras creencias. Ok, vamos aquí a una parte importante, ¿no? Las manifestaciones de cómo saber que tengo una baja autoestima. Bueno, a veces son personas temerosas,
tienden a ser vergonzosas o ciertas actitudes pueden aparentar lo contrario, como también la necesidad de siempre querer ganar, ser perfeccionistas en un nivel exagerado o siempre estar atentos a la aprobación externa. Son como aquellos factores que son muy importantes para comprender que pues estamos hablando de una baja autoestima, ¿no? Y bueno, o sea, todos en general tenemos como estos aspectos que a veces valoramos o que también rechazamos o que nos juzgamos muy duramente. Sin embargo, pues sí tenemos que aprender cómo a trabajar en ello, ¿no? Porque lo importante es cómo nos vamos a relacionar y cómo nos vamos a tratar. Si nos vamos a tratar de una forma agresiva o de una forma pasiva, o si nuestra actitud va a ser como condenatoria o una actitud amorosa. Indicadores de una sana autoestima. Ahora vamos como a lo contrario, ¿no? Todo lo contrario de una baja, vamos ahora hacia una sana autoestima. Una sana autoestima, un indicador nos dice que es tener un grado básico de aceptación y orgullo propio, autoconfianza, reconocer nuestras necesidades y valorar nuestros logros. Ser auténticos, no escondernos y, bueno, también tener como deseos y proyectos personales, ¿no? Dentro de esta área. Que yo creo que en este punto a veces es un poquito fácil, considero, el poder identificar y decir, yo tengo esta parte, ¿no? Yo tengo la autoconfianza o yo sé reconocer mis necesidades. Y sí, muchas veces es como un poquito más fácil identificarnos con esto, sin embargo, ¿qué tanto lo damos a notar o qué tanto lo expresamos, ¿no? No se trata justamente de decir yo soy más, porque a lo mejor alguien que cree que la otra persona tiene una autoestima altísima podría decir, no, es que es esa persona que quiere ser líder y que le importa mucho decir, miren, aquí estoy y no, o sea, no nos equivoquemos, eso es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque como lo vimos en una baja autoestima, a veces también se expresa de esa forma, ¿no? Es decir, busco la aprobación de los demás, cuando claramente pues no debería de ser así, o no a los extremos. Entonces, bueno, analizando como esta parte, podemos entender que nuestra autoestima se regula y también se fortalece si integramos todos pues, estos aspectos de los cuales hemos ido hablando. Esto quiere decir que si nos conectamos con nuestra verdadera esencia, pues nos vamos a respetar, nos vamos a valorar y vamos a aceptarnos como somos. ¿Cómo sano? A lo mejor en esta parte todos estarán preguntando. Muy bien. ¿Cómo sano? Yo creo que es justamente lo que les digo. Muchos estarán preguntando, ¿cómo hago esto? ¿No? Bueno, sé que dichas situaciones tienen una cura y no son una sentencia de por vida. Así que nos podemos relajar, ¿no? O sea, no es como que todo el tiempo nos vamos a quedar así. En algún punto podemos llevar a cabo muchos ejercicios que nos van a ayudar. Sin embargo, pues esto sucede cuando logramos identificar nuestra parte lastimada, que no es nada fácil, ¿no? Porque muchas veces yo les digo a mis pacientes que un tema que a mí me hace mucho ruido es justamente el hablar del amor propio y todo lo que conlleva. En redes sociales nos bombardean con decirnos que es bien fácil, que si le echas todas las ganas lo vas a lograr, que, que no es tan difícil, que a veces inclusive, ¿no? Te dicen, no necesitas ni una terapia, tú solito puedes echarle ganas, ¿no? Y pues no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que justamente, como lo dice nuestra presentación, identificar nuestra parte lastimada. Y créanme que a veces eso es un poquito difícil porque es ver nuestra realidad y reconocernos, ¿no? Entonces eso a veces no llega a ser tan fácil como parece. Okay. Y bueno,
Hay algo aquí que nos dice muy importante y me gustaría que todos le pusieran como mucha atención. Es en la parte que dice, es decir, dejamos de quejarnos y asumimos la responsabilidad por ese niño herido en nosotros. ¿Está en qué etapa? Pues bueno, ya en la etapa como adulta, ¿no? Por eso desde un inicio decía, a veces ya tenemos que dejar como de lado el intentar culpar, porque algo que a veces nos es muy sencillo como seres humanos es estar culpando a la otra parte, ¿no? Pero yo ya entendí que eso ya pasó, porque a veces algo muy interesante es que a los papás nadie se les enseña a ser papás, ¿no? Entonces muchas veces llegan a decir ciertas palabras cuando estamos chiquitos que pueden llegar a lastimar, ¿no? A decirte ciertas afirmaciones que probablemente no lo hacen con el afán de lastimarnos, pero hagámosle entender eso a nuestro niño chiquito, ¿no? Es como un poco difícil y complicado. Sin embargo, cuando llegamos a ver esto en terapia, pues tocas esa parte desde tu persona adulta, desde entender que, bueno, nadie es perfecto, los papás cometen errores, la sociedad a veces no está como muy bien preparada en muchos temas y sí, ¿no? A veces llega a ser un poco cruel. Algunos ejemplos, me gustaría darles algunos ejemplos de estos como generadores de baja autoestima, ¿no? Y que bueno, estos van muy apegados a lo que es la crianza. No existen padres perfectos, eso sí quiero que lo tengan así como muy claro, eh, no justificando a lo mejor, pero sí tener claro esa parte, ¿no? Nadie es perfecto y bueno, no existe un manual donde a los papás se les diga tienen que ser exactamente así, ¿no? Entonces, bueno, algunas de estas como generadores o palabras o frases que nos pudieran llegar a decir y que ustedes a lo mejor ahorita van a empezar a relacionar o a lo mejor se les van a venir a la mente ciertos recuerdos. Uno de ellos sería cuando te dicen, eres un mal niño, ¿no? O una mal niña, nadie te va a querer o nadie te va a querer si te comportas de esa forma. Y bueno, entonces, ¿qué va a pensar ese niño, no? Lo muy común es que piensen, no, es que si soy así, entonces, como dicen mis papás, que sí, nadie me va a querer. Y de grandes vamos con esa idea, ¿no? Vamos avanzando con una idea errónea de, entonces, si soy de esta forma, no puedo tener la aprobación de nadie y no soy merecedor de cariño, ¿no? Otra sería el generalizar una forma de ser, como siempre eres un desordenado o una desordenada, ¿no? Y así nunca vas a lograr algo en la vida. Entonces, muchas veces, ¿qué piensa este niño, ¿no? Esta pequeña personita es, chin, cuando sea grande, no voy a lograr hacer lo que quiero, ¿no? Cuando sea grande, a lo mejor nadie me va a aceptar, inclusive ni cuando sea grande, ¿no? O sea, desde, no sé, te dicen eso cuando vas en el kinder y entonces es, si nadie me va a querer en el kinder, nadie se va a querer juntar conmigo, la maestra de pronto no me va a dar el respeto que merezco, ¿no? Y justamente, pues se viene dando como esta creencia. Otra parte es desestimar los sentimientos propios en función pues también de las expectativas ajenas, en esta parte ya sea de nuestros papás o de la sociedad, ¿no? De las personas que realmente importan para nosotros. Eh, a lo mejor se me ocurre un ejemplo como es importante que, que no quieras a cierta persona, se me ocurra, ¿no? Es importante que no lo quieras, simplemente porque es un buen prospecto para ti, deberías de estar con él, ¿no? Entonces imagínate como persona a qué nivel te estás bajando, ¿no? Es decir, no importa que no te quiera, ¿no? Y este es un ejemplo a lo mejor de personas que tienen un poder adquisitivo aún mayor a nosotros, ¿no? Entonces es como decir, sí, pues no pasa nada.
es un buen prospecto y pues aunque no me quiera, yo tendría que estar ahí, lo cual es un error, ¿no? Porque entonces nos enseñan que es más importante que nos convenga algo a que podemos quererlo, ¿no? Y bueno, una que yo creo que más de uno se podrá identificar es los ideales. Los ideales de los papás a veces son muy altos, ¿no? Y es como decir, sacaste un 8, ¿no? Se me ocurre que algunos pueden decir, pues sacaste un 8, pero podrías haber sacado un 10, ¿no? Entonces, ustedes ya desde chiquito es como de chino, le eché tantas ganas para finalmente no poder obtener la calificación deseada, entonces no soy bueno para tal y tal cosa, ¿no? Entonces, esto, ¿qué nos enseña? Que a lo mejor pues nada es suficiente, nada de lo que hagamos puede llegar a ser suficiente para los demás. Y bueno, como les decía, esto sí, sí tiene una cura, no son como nuestra sentencia de por vida. Sin embargo, pues sí tenemos que identificarlas y poderlas trabajar. Me gustaría saber si alguien, a lo mejor aunque no me dieran un ejemplo, pero si alguien se siente identificado o dice, sí, ahorita mi niño pequeño, mi niño interno me está saltando esto, o si inclusive simplemente lo hagan intencionalmente nuestros padres. Habrá algunos que sí, pero la mayoría no es así. Sin embargo, pues claramente explicarle eso a un niño pequeño resulta un poco complicado. ¿Por qué? Porque imagínate, yo digo, chin, me pongo a lo mejor en tu lugar, siendo una niña pequeña, eh, lo que más te importa es la aprobación de tus padres. Lo que más te importa en ese momento es decir, estoy haciendo las cosas bien y ellos me lo reconocen, ¿no? Y a lo mejor escuchar ciertas cosas, pues obviamente esto va bajando y va bajando esa autoestima, que bueno, se viene a notar ya años más tarde, ¿no? Cuando ya estamos en la etapa adulta, incluso en la adolescencia, muchas veces esta parte empieza a saltar mucho, ¿no? Porque buscas aprobación en la escuela y a lo mejor la buscas de una manera no tan sana o errónea para la sociedad, ¿no? Sin saber que muchas veces esto también va a repercutir, porque tú estás buscando como tener esa pertenencia a ciertos grupos, a ciertas personas, y el que de pronto tengan a decir, no, es que también eso está mal, es como de chino, algo ahí me va a recordar alguna frase que me hayan dicho. Y entonces se vuelve esta constante lucha y a veces es eso, ¿no? O sea, no sabemos cómo sanarlo, porque sé que algo me dispara, ¿no? Me dispara esta inseguridad, de pronto no sé, no querer hablar con otras personas porque tienes miedo que te rechacen. Es muy común y es bien triste porque las personas no lo ven de este lado, no lo ven desde cómo lo está viviendo la otra persona. Cada quien tiene su propia historia, cada quien tiene su propio dolor, entonces tenemos que empatizar un poco, ¿no? Pero también nosotros tenemos que aprender a identificar y decir, ok, creo que algo no anda bien. No anda bien en muchos sentidos, sin tampoco responsabilizarnos tanto. Realmente no, una persona con baja autoestima tiene una gran sensación de inseguridad acerca de lo que es él mismo o ella misma, ¿no? En gran parte, pues lo que cree de las demás personas es que va a ser juzgado, ¿no? Lo cual, pues, justamente lesiona su autonomía, su individualidad, ¿no? Como persona.
Y bueno, cuando se propone a lo mejor en algún punto querer impresionar a alguien, pues de pronto no le sale tan bien, ¿no? Porque lo está haciendo desde el querer buscar una aprobación por los demás. Y por lo contrario, ¿no? Justamente una persona que no tiene una baja autoestima, pues claramente, ¿no? Son aquellas que a lo mejor van a ser felices con lo que son, que sí van a reconocer justamente como se los comenté en aquella plática o aquella charla, ¿no? Del amor propio, te vas a aceptar, vas a reconocer que sí, tal vez no eres excelente en cierta área, pero reconozco y si quiero, trabajo en ello, ¿no? Y yo solito como que me voy reforzando a esa parte. Logran decidir por sí mismas, son capaces de ser firmes y también como que no sienten aquellas necesidades de someterse. Porque muchas veces algo que yo he visto desde mi trinchera en mis terapias es que cuando una persona llega a tener esta baja autoestima, tienden a ser personas que se someten a los demás, ¿no? Que les cuesta mucho trabajo decir no, que les cuesta mucho trabajo ser escuchados, ser comprendidos, ¿no? Y que muchas veces pues no saben poner límites y que llegan a tolerar, ¿no? Como la ira que los demás pueden demostrar hacia ellos. Y sin embargo, si vamos reforzando esta parte de nuestra autoestima, de verdad, créanme que es un trabajo impresionante el ver cómo día a día te dicen, psicóloga, el día de hoy logré tal cosa, ¿no? Logré poner un límite o logré, tengo personas que de verdad en algún punto, recuerdo que me decían, no puedo ni siquiera ir al gimnasio sin ir con una sudadera enorme, con una gorra. Y bueno, ahora que fue todo esto de pandemia y todo este caos, pues bueno, muchos se quedaron con la seguridad, ¿no? De seguir trayendo a lo mejor el cubrebocas. Entonces van al gimnasio y van con todo esto y llegan y me dicen de pronto, psicóloga, hoy logré quitarme la gorra, hoy logré quitarme la sudadera. Entonces esos son como pequeños pasitos que de verdad les llenan de mucha satisfacción, porque te dicen, ya no me siento observado o observada por los demás. Porque además pasa eso, ¿no? Cuando tenemos como esa baja autoestima, creemos que todos están al pendiente de lo que podemos hacer. Siempre sentimos como esta ansiedad por decir, ay, todos me están observando y entonces me están juzgando y entonces están diciendo tal cosa de mí, cuando muchas veces ni siquiera es así. Pero de pronto nuestro niño interno está un poco lastimado. Y de verdad que sí es muy triste, pero también es bien padre cuando logramos trabajar en eso y que poco a poco vayan saliendo adelante. Con esto, bueno, pues ahora sí que llegamos como al fin. Fue una charla breve, pero creo que nos deja un gran aprendizaje. Es un tema muy complejo. eh, en términos psicológicos, pues nos llevaríamos como mucho tiempo. Sin embargo, justamente, ¿no? Esto se trataba de hacerlo lo más cortito, pero que de verdad se entendiera, que se pudieran llevar algo, una pequeña reflexión, por lo menos, porque de verdad es como bien difícil cuando vamos creciendo con ciertas carencias, con ciertas ideas dentro de, ¿no? Entonces sí tenemos en algún punto que trabajarlo y justamente, ¿no? Como lo mencionaba la maestra Erika, tenemos que sanar a nuestro niño interno como papás, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para poder transmitirle también a nuestros hijos, ¿no? Y eso es muy importante y que muchas veces no lo trabajamos. Entonces, a veces yo digo, ¿cómo quieres sanar al otro si no te has sanado primero a ti mismo?
No es que no se pueda, pero de pronto sí se vuelve un poco complicado, ¿no? No es tan fácil. Entonces, pues sí, sin nada más que compartir por el momento. Esto para mí viene siendo como el seguimiento de nuestra primera charla que tuvimos sobre amor propio, que justamente nos hablaba de las bases que tenemos que tener para llegar a ese resultado. Entonces, me gustó mucho estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los que se conectaron, a los que a lo mejor van a ver esta charla grabada, ¿no? Pero de verdad, muchas gracias.